súper interesante este pensamiento porque es como, de cierta manera, una síntesis, un resumen, una esencia de lo que plantea Krishnamurti en términos generales. Nosotros hemos extractado de, del pensamiento que vamos a leer esta frase que dice: lo importante no es controlar el pensamiento, sino comprenderlo. O sea, Krishnamurti, nunca plantea hacer algo sin comprenderlo en términos del área psicológica y espiritual, digamos. Porque hacemos cosas, practicamos cosas, hacemos cosas, pero no hay comprensión, sino que más bien hay una repetición de algún tipo de patrón, hábito, condicionamiento, imitación de otro que otros hicieron, pero en realidad nosotros no comprendemos, hacemos cosas que no comprendemos. Por ejemplo, el control. Aquí plantea el control del pensamiento, pero puede haber el control de muchísimas cosas. Y Krishnamurti está planteando que que tiene que haber una comprensión, y para comprender tiene que haber una observación absolutamente imparcial. Él llama sin opción, ¿no? Observación sin opción, sin proyectar lo conocido, la memoria, sobre lo que se está observando o aprendiendo, sin ningún tipo de proyección o prejuicio. Entonces, de cierta manera, si surgiera en nosotros la comprensión que está más allá de todos nuestros condicionamientos, sobre, por ejemplo, cuál es la función del pensamiento o del conocimiento, este tomaría, ¿no? Aparentemente, por lo que plantea Krishnamurti, tomaría su lugar. El pensamiento y el conocimiento tomarían su lugar. Lo que no está ocurriendo, naturalmente, porque la actividad egocéntrica del pensamiento es toda nuestra vida, incluida la que intentamos separar y por llamarle nuestra vida espiritual. También vamos a plantearlo, la actividad del pensamiento. Entonces, eh, nunca Krishnamurti claudica en esto de comprender, que surja la comprensión, el discernimiento, la percepción profunda y radical que comprende, que nos saca de la confusión y del conflicto. Y comprender implica observar, y observar implica ver limpiamente, volver a mirar por primera vez, sin la carga del pasado. Así que si quisiéramos sintetizar la enseñanza de Krishnamurti, es observar, estudiar y comprender, cuestionar, examinar hasta sin fin, sin límite, hasta comprender, hasta que la comprensión surja, y no hacer cosas, repetir patrones o imitaciones sobre cosas que no comprendemos. A veces uno dice: no, es que yo tengo una comprensión intelectual. No, es para Krishnamurti y en general en el mundo de la filosofía esotérica, la comprensión es un aspecto de nuestra naturaleza interna superior. Está sobre el aspecto intelectual, sobre la actividad del pensamiento. Vamos a estudiar un ratito qué nos dice Krishnamurti a través de este pensamiento. Dice:
Lo importante no es controlar el pensamiento, sino comprender su origen, su principio, el cual está en usted. O sea, el cerebro almacena recuerdos. Esto lo puede observar usted mismo. No tiene que leer libros sobre el tema. Si no hubiera almacenado recuerdos, no podría pensar en absoluto. Esa memoria es el resultado de la experiencia, del conocimiento, ya sea suyo o de la comunidad, de la familia, de la raza y demás. El pensamiento emerge de ese almacén de memoria, de manera que el pensamiento siempre es viejo, o sea, repetitivo, ¿cierto? Nunca es libre. No existe la libertad del pensamiento ni nada parecido. El pensamiento como tal nunca puede ser libre. Puede hablar de libertad, pero en sí es el resultado de recuerdos, experiencias y conocimientos pasados. Por lo tanto, es viejo. Bueno, hasta acá, hasta esta frase, ¿no es cierto? Eh, Nos está hablando de la naturaleza del pensamiento, ¿no es cierto? Que es el resultado de la experiencia, de los conocimientos acumulados de la humanidad en sus distintos estamentos familiar, grupal, nacional, institucional, personal. Vamos experimentando sobre un eh, conocimiento, ese conocimiento agrega otro conocimiento y hay un proceso de ampliación de conocimiento en el área del pensamiento, desarrollo de habilidades, pero para Krishnamurti ese conocimiento siempre es repetitivo o condicionado, o sea, siempre está repitiendo de alguna manera con ciertas modificaciones, ligeras modificaciones, patrones que ya existen en la estructura mental, cerebral. Por eso dice que el pensamiento no puede ser libre porque en realidad depende del pasado, de nuestro condicionamiento. Y es repetitivo, tiende siempre a ser, es repetitivo por naturaleza. O sea, entonces, eh, no, no vamos, de acuerdo a esto, digamos, no vamos a encontrar liberación o libertad en el movimiento repetitivo del pensamiento. Porque además el pensamiento tiene otra característica, que si bien tiene enormes capacidades funcionales que podemos ver en la ciencia y la tecnología, etcétera, en el mundo, a su vez el pensamiento es extremadamente limitado. Entonces, como podemos ver en nuestra conducta cotidiana, en nuestra conducta social, cultural, nacional y global, estamos cerca de una posible tercera guerra mundial y eso es generado por la actividad del pensamiento egocéntrico. Entonces, ahí vemos cómo el pensamiento revela sus limitaciones, sus estructuras de funcionamiento segmentado, fragmentado, y que repite esos patrones. O sea, y ahí está también el sufrimiento humano, en ese patrón repetitivo, divisivo, en el cual estamos atrapados. Ahora, esto habría que mirarlo mucho, estudiarlo mucho, observarlo en uno mismo, en el entorno, cómo fluye, cómo va emergiendo y respondiendo desde la memoria a la actividad de la memoria, del pensamiento, ¿cierto? Pero uno más o menos puede vislumbrar que toda la vida uno ha estado repitiendo de cierta manera patrones.
psicológicos, emocionales, complejos psicológicos, que son estructuras repetitivas. Ahora vamos al otro punto. Dice, no obstante, uno debe poseer esta acumulación de conocimiento o de otro modo no podría funcionar, no podría hablarle a otra persona, no podría volver a casa, etcétera. El conocimiento es esencial. O sea, aquí está diciendo Krishnamurti que de punto de vista externo, funcional, no podemos no tener conocimiento. Memoria, porque no podríamos volver a casa, desarrollar nuestra vida funcional externa, social, no habrían profesiones, no habrían ingenieros, no habría, si no tuviéramos esas capacidades mentales, conceptuales, de pensamiento, no existiría el mundo como lo conocemos. Así que tiene que haber ese conocimiento. Pero, y aquí está el punto, o sea, el conocimiento y el pensamiento tendrían su lugar en la vida. Pero vamos al punto que nos atañe, que es el tema de la meditación. Si la meditación es la continuación del conocimiento, ¿ya? Repetitivo de la memoria, si el ejercicio de la meditación está dentro del campo repetitivo del pensamiento, de todo lo que el hombre ha acumulado, entonces no hay libertad. Solo hay libertad cuando se comprende la función del conocimiento y por consiguiente hay un desprendimiento de lo conocido. Y aquí está un punto importante, que en el área que nos atañe de los estudios de Krishnamurti y de las filosofías espirituales, el tema de la liberación de lo conocido, la liberación de los patrones condicionados egocéntricos y explorar esa posibilidad de un vivir en ese estado unitario, integrado, liberado del sufrimiento psicológico, liberado de los patrones divisivos del pensamiento y que aquí Krishnamurti llama meditación. Entonces dice, solo hay libertad cuando se comprende, vuelve al tema de la comprensión, no de la represión, el control, la negación, sino la comprensión, cuando se comprende la función del conocimiento, cuándo es útil y cuándo no, y por consiguiente hay un desprendimiento de lo conocido, o sea, cuando la mente puede ir más allá de lo conocido o del pensamiento, porque está comprendida la función del pensamiento, está comprendida la función del conocimiento. Y termina con una parte clave de todo lo que hemos ido estudiando en estos ya más de 70 podcasts que hemos hecho de este libro, de todos los pensamientos de este libro. O sea, nos faltan muchos pensamientos, pero hemos ido uno por uno estudiando. La meditación es el vaciado de la conciencia de su contenido, de lo conocido, del yo. O sea, si surgiera producto de este estudio, investigación, indagación, observación, sin opción, de la actividad del pensamiento, y hubiera un discernimiento, una comprensión en ese proceso, la meditación es el fin de la actividad egocéntrica, es el fin de los patrones condicionados del pensamiento, y por eso dice que es vaciado de la conciencia de su contenido. O sea, los contenidos de la conciencia son básicamente la insuficiencia, el sufrimiento psicológico, la derivación hacia el apego, que buscamos desde esa insuficiencia, buscamos suficiencia, satisfacción, seguridad. Cuando encontramos algo que nos da satisfacción, nos aferramos a ese objeto o a esa situación. Surge el temor de perder el objeto o la situación, la circunstancia. Surgen los celos de compartirlo, etc.
surge la rabia, el odio, el resentimiento cuando alguien nos arrebata o pone en peligro esa seguridad psicológica. Entonces tenemos todos esos son los contenidos de la conciencia básicos, que básicamente rigen nuestra conducta en lo profundo, ¿no? Tal vez no es tan evidente en lo superficial, pero cuando aquello con lo cual nosotros nos hemos adherido o identificado o dependemos emocionalmente de algo, surgen esos patrones básicos, esos contenidos. Y la meditación, que es la comprensión de eso, también es la liberación de esos patrones, de esa actividad egocéntrica, de ese repetitivo modo de vivir y del yo, como centro mental, emocional que está girando en torno a esos contenidos de la conciencia, ¿cierto? Es la vía de salida del sufrimiento psicológico y el surgir, que es lo que todos eh, investigamos, o de alguna forma la humanidad ha querido, es el fin del sufrimiento psicológico, el fin de la actividad egocéntrica y el flujo o el florecer de la vida sin tiempo, intemporal y no limitada, no fragmentada, no condicionada hacia un estado unitario. Así que el problema que tenemos es comprender. Y no es solo una comprensión naturalmente intelectual, es una comprensión radical, profunda, que de hecho comprender es liberar. Comprender es liberación directa. ¿Mm? Por lo tanto, si no somos libres de los contenidos de la conciencia es porque no los hemos comprendido. Es así, podremos haber estudiado, podremos haber reflexionado, no hemos comprendido porque estamos presos, condicionados, estructurados dentro de esos patrones y no hemos podido salir de ellos porque no podemos, sacamos nada con reprimirlos, con negarlos, con rechazarlos, con cerrar nuestros ojos, evadirnos porque esos patrones continúan allí, porque no ha surgido una indagación, investigación, observación directa sin proyectar sobre esa observación lo conocido. Por lo tanto, no puede surgir la comprensión o lo que llamamos el discernimiento, que es un estado de percepción más allá de la mente, ¿cierto? Así que es muy interesante y lo que podemos llevarnos de este pensamiento es el tema de la comprensión. ¿Qué realmente comprendemos? No siendo esto solo una comprensión intelectual, va mucho más allá de una comprensión intelectual porque la comprensión intelectual nos deja exactamente igual donde estamos. Quizás hay una cierta apertura necesaria, a lo mejor la comprensión intelectual es necesaria hasta cierto punto, es importante percibir intelectualmente que la meditación es el vaciado de la conciencia, de su contenido, de toda su estructura, de lo conocido y del yo, de la actividad egocéntrica, ya. Algo vislumbramos intelectualmente, pero no es suficiente. La comprensión real libera a la mente de sus contenidos. Comprende realmente la posición o la función de algo y surge una inteligencia que está más allá del sufrimiento y la limitación de la actividad del pensamiento. Así que así que tenemos un campo abierto para comprender y si tenemos cierta comprensión intelectual, tenemos que entender que no es ni de lejos suficiente. Es quizás recién un paso muy, muy preliminar, quizás necesario,
pero la comprensión real libera, libera de la actividad egocéntrica. Mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si sean las condiciones, nos encontramos en un próximo podcast. Y si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte a este modesto canal. Un abrazo.